Desde nuestros nuevos estudios en la Torre 3 de Plaza Claro, en Bogotá. Esto es Red Más Noticias, emisión central. La noticia, el muy desafortunado caso de violencia juvenil en Bogotá que comprometió a un grupo de estudiantes de los colegios English School y Vermont, y en el cual un joven de apenas 16 años recibió una impresionante golpiza que quedó grabada por un conductor de Uber. El joven agredido recibió tal cantidad de golpes y tan graves que Medicina Legal le dio 50 días de incapacidad que pueden ser prorrogables dependiendo las secuelas con las que quede este joven. Hace unos instantes, en nuestra primera emisión, hablamos con el papá de ese jovencito que nos dijo que ya hay en curso acciones legales, pero también nos deja una gran reflexión como padres, como sociedad. Vamos a analizar este hecho. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos a nuestra segunda hora de información y análisis. Golpe al ELN, alias Uriel, el tercer hombre en importancia de este grupo terrorista, fue abatido en el departamento de Chocó. Mindefensa confirma que no hubo menores muertos en el operativo. La fuerza pública no mata niños, la fuerza pública defiende a los colombianos. La NASA confirma descubrimiento, asegura que hay agua en la Luna. Mientras en Cali hay revuelo por el alto costo de la feria de este año, el alcalde de Barranquilla anuncia que el carnaval no se realizará. Resultados esperanzadores de la vacuna de AstraZeneca y Oxford en adultos mayores, y en Europa inicia toque de queda en España. Se acercan las elecciones en Estados Unidos en medio del aumento de casos de COVID-19. El voto por correo supera el de 2016 con más de 59 millones de electores. Aquí comienza Red Más Noticias. Hay indignación, Giovanni, televidentes, en este comienzo de semana por la terrible golpiza que 6 adolescentes le propinaron a otro joven de 16 años, al parecer como consecuencia de un roce previo que habrían tenido en una fiesta en la que todos se encontraban juntos. Este hecho se ha terminado convirtiendo en noticia porque si bien hay voces críticas que dicen, bueno, ¿por qué le están dando tanto revuelo a esto? Sí, peleas de jóvenes hay todos los días. Pues porque justamente por eso no se puede normalizar. Aquí debe quedar una reflexión profunda como sociedad acerca de lo que no estamos haciendo bien, que se están presentando este tipo de actuaciones, porque cuando uno ve, Giovanni, el estado en el que quedó este jovencito que fue la víctima, pues la verdad no hay palabras para describir lo que eso puede producir. Una incapacidad de 50 días. Una incapacidad de 50 días, estamos hablando, Paula, de un caso que por poco termina en un asunto como el de Colmenares. ¿Se acuerda que fue también por esta época, hace ya varios años atrás? Afortunadamente, pues el jovencito sobrevivió. Usted lo ha dicho, son 50 días de incapacidad los que tiene que pasar, pero más allá de eso también quedan varias lecciones que como sociedad vale la pena que lo analicemos. Fabián Forero nos cuenta la historia. Fabián, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues mire, uno de los aspectos que una fiscal está analizando en estos momentos es si este grupo de jóvenes agresores tenían un cuchillo. Esto se da porque la versión del conductor que los transportó hasta el Parque El Batán, pues así da cuenta, pero está todo en investigación. La historia comenzó el viernes en un apartamento del barrio La Calleja, donde se reunieron estudiantes de los colegios Vermont e English School. Según el padre del joven atacado, en esa fiesta empezaron los roces entre su hijo, estudiante de 10º grado del Vermont, y los otros adolescentes. Toman un transporte a través de una plataforma. Mi hijo se encuentra con unos amigos en el parque y estas personas se bajan del vehículo e inmediatamente van a atacarlos. Las imágenes de la brutal golpiza fueron grabadas por el conductor de aplicación que llevó a los agresores desde La Calleja hasta el Parque del Batán. En el sitio, los muchachos persiguieron al joven y luego de alcanzarlo, lo tiraron al suelo y le rompieron una botella en la espalda. Segundos después, lo sometieron a toda clase de patadas y puños, la mayoría en la cara.
El estudiante quedó inconsciente y sus agresores huyeron. Mi hijo tiene una incapacidad por medicina legal de 50 días. Esa es una incapacidad temporal porque después hay una nueva reevaluación para saber cómo quedaron las secuelas. La Fiscalía conformó un grupo especial para investigar el caso. Hay una demanda en curso en la Fiscalía por lesiones personales. Y procederemos con las acciones legales que nuestro equipo de abogados determinen. Este tipo de comportamientos corresponden presuntamente a la comisión del delito de lesiones personales dolosas y habrá que determinar si las secuelas son transitorias o permanentes y si hay deformidad funcional para efectos de la adecuación al tipo penal. El adolescente permanece en su casa bajo estricto control médico. Álvaro Márquez, padre del joven agredido a quien ya veíamos, habló hace pocos minutos con nosotros durante nuestra primera hora de noticias y nos dejó una reflexión sobre lo que sucedió. ¿Qué reflexión nos queda, en su opinión, como sociedad de lo que pasó? Mi reflexión es que somos una sociedad violenta, que transmitimos violencia a nuestros hijos y que de alguna manera tenemos que reevaluar en qué punto estamos fallando. Y que nuestros hijos tengan la oportunidad de crecer en un país sin la violencia que hemos heredado. La violencia se puede quitar cambiando las formas de vida, viendo al otro con misericordia, y eso es lo que yo pretendo con este acto. Reconocer cuáles son mis errores como padre y de mi señora, de la familia, y que las otras familias se puedan sentar con sus hijos y ver qué es lo que fallaron. La sociedad saber en dónde está fallando, el proceso educativo saber en dónde está fallando y podamos construir una nueva sociedad. Eso es lo que queremos de este ejercicio y esa es la razón por la cual visibilizo el caso de mi hijo. Complicadísima esta situación, ustedes ya han visto la nota. No vamos a repetir todo lo que sucedió, sino puntualizar 2 o 3 cosas de los hechos para reflexionar sobre ellas. Primero, que este grupo no se conocían, entre ellos los 2 grupos de muchachos venían de 2 colegios distintos, coincidieron en una fiesta. Y a partir de ahí vienen unos hechos que son un poco confusos. En esa fiesta dicen que hubo un daño y que los responsabilizaron los unos a los otros. El hecho es que uno de esos grupos salió adelante, el otro salió detrás, pidió un carro, fue a buscarlos en el lugar donde supuestamente iban a estar y allí se terminaron enfrentando 6 de un colegio, 6 del English School contra 3 del otro colegio y de esos escaparon 2 y solo a uno lo terminaron agarrando, es decir, 6 muchachos terminaron pegándole a uno. Y en este proceso vale la pena hacer ese recuento porque lo primero que se le ocurre a mucha gente es, claro, pues es que hoy en día la cosa es muy complicada, hoy en día existe el fenómeno del bullying, desde muy jovencitos o desde muy chiquitos empieza el bullying de un lado para el otro, es una manera de relacionarse, por lo tanto cuando están en plena adolescencia y en esa efervescencia hormonal además el bullying se vuelve un instrumento de dominación, de mostrar estatus, etcétera, etcétera, y además de eso hay un efecto manada, es decir, que a algunos de estos muchachos, así no lo quieran, así sean más tímidos o sean más respetuosos de las normas, el efecto del grupo los hace ir a hacer lo que están haciendo la mayoría y fuera de eso, ante la provocación o ante la dificultad, pues inmediatamente todo estalla. Ojo, esa visión, que puede ser cierta en sus elementos conceptuales, no corresponde a esta realidad, porque aquí hubo premeditación, aquí hubo tiempo de reflexión, aquí hubo sevicia. Y hay que tener presente que entre el momento del incidente y el momento en que se encuentran en el parque pasa un tiempo. Este grupo de 6 muchachos tiene la posibilidad de decidir, vamos a ir hasta allá, vamos a pedir el carro. En el carro dice el conductor del automóvil que les vio un arma blanca. O sea, estamos hablando de unos muchachos de estrato 5 o 6, futura clase dirigente de este país y que tiene a los 15 años, se va para una fiesta con una navaja en el bolsillo. Háganme ustedes el favor. Y llegan allá y se dan cuenta que ya son 6 contra 1 y no obstante la superioridad numérica terminan agarrando a este muchacho Felipe a patadas con un agravante. Y es que al terminar el video, dice el padre incluso de Felipe Márquez, sí, dice que se oye en el audio que alguno le dice a los demás, vean cómo lo dejé, vean cómo lo volví. Es decir, haciendo un alarde del trofeo de haber derrotado de esa manera a este muchacho que 45 minutos antes ni sabían que existía, sencillamente. Por lo tanto, es una reacción totalmente desmedida y tienen además la sangre fría, este grupo de agresores, de volver a la fiesta.
En esas condiciones claramente aquí hay premeditación, hay alevosía, hay capacidad de arrepentirse y no lo hicieron, y aparte de eso iban armados previamente a una fiesta que además hay que reconocerlo y hay que decirlo de entrada, no debió existir. Estamos en plena pandemia. ¿Qué hacen teniendo una fiesta en que se encuentran dos grupos de dos colegios y se agarran y después terminan? A ver si nos ponemos las pilas con las benditas fiestas. No, que es que voy a una cosa tranquilita donde dos amigos, ve a los dos amigos y ve a la cosa tranquilita. Desde esa perspectiva, esa visión más o menos benigna o benévola de los hechos no cuadra. Y lo que uno se termina preguntando aquí es qué va a pasar por el lado de la justicia, por el lado de los papás y por el lado del colegio. En la justicia, ustedes saben, los menores de edad tienen un tratamiento diferente al de los adultos, son tratados en unos centros especiales donde terminan pagando su condena. Aquí los cargos son de lesiones personales, vamos a ver qué termina averiguando la fiscalía y qué termina finalmente si los acusa o no los acusa y cuál sería en ese caso el correctivo necesario. Pero yo les voy a decir que alguien que sale en plena pandemia a una fiesta con una navaja y termina, vea cómo lo volví a un desconocido, pues es una fichita, eso sí hay que decirlo. Las familias, pues ver qué reflexión sacan de acá. Por supuesto la familia de muchachos como Felipe Márquez, que en todo caso no fue una oveja inocente, les transmitió por teléfono aparentemente la ubicación donde iban a estar, algo así como encontrémonos después de esto. Pero aparte de eso, las familias de los agresores, por favor. Insisto, estos son colegios que la pensión mensual puede costar 3.500.000 pesos. Esto es gente que debe tener todos los elementos para educar bien a sus hijos y de esa manera encontrarse con este comportamiento, a ver qué hacen. Y los colegios, que ahora no nos vengan los colegios a decir van a ser claramente sancionados por una parte y por otra parte su comportamiento no refleja los valores que se infunden en esta institución. No refleja los valores, yo no sé si los reflejará o no, pero algo no están haciendo bien los colegios. Cuando un grupo de 6 de un mismo colegio terminan teniendo este comportamiento con premeditación, alevosía, arma blanca, y vean ustedes los estragos que han hecho. A ver qué explicación nos van a dar los colegios. Y esa es nuestra pregunta del día, se la trasladamos a ustedes. ¿Qué decisión cree deben tomar los colegios en donde estudian los jóvenes que participaron en esa riña que vimos en la nota, en la que un adolescente fue golpeado brutalmente en Bogotá? Déjenos saber sus respuestas en nuestras redes sociales, Red Más Noticias, en Twitter y Facebook. Más adelante las vamos a leer. Recorre más distancia con más ahorro y menos consumo. Tu Kia híbrido, con tasa desde el 0.6%, 2 años de mantenimiento, matrícula y SOAT incluidos. Visita kia.com.co. Kia, the power to surprise. Golpe propinado al ELN por parte del gobierno nacional también es noticia hoy. En una operación conjunta entre policía y fuerzas militares en el Chocó cayó alias Uriel, uno de los cabecillas más mediáticos de esa guerrilla y a quien lograron localizar justamente por el uso permanente que daba a sus redes sociales, buscando reforzar las estructuras urbanas de ese grupo terrorista. El ministro de Defensa y la cúpula militar entregaron detalles de cómo se llevó a cabo el operativo en el que fue abatido alias Uriel, comandante del Frente Occidental del ELN. Durante un año, policía y fuerzas militares empezaron a seguir su rastro. El hecho que Uriel fuera un guerrillero tan activo en redes sociales fue uno de los factores que inicialmente le dieron pista a las autoridades. Fue más de un año sin descanso que lo finiquitamos con una larga infiltración por la selva chocuana, empleando varios medios y métodos dada la abrupta geografía que encontramos en el litoral pacífico hasta llegar al campamento donde se encontraba el bandido alias Uriel. Este delincuente lleva una trayectoria criminal de 5 lustros, pero indudablemente en febrero del año 2018 fue la primera vez que él, a través de un trino publicado, llamó la atención absolutamente de todo el país y de las autoridades para fortalecer su persecución. Pero estas no fueron las únicas huellas que dejó en el camino el guerrillero alias Uriel, ya que en varias ocasiones estudiantes universitarios de diferentes ciudades que simpatizaban con la ideología del ELN se comunicaban con él e incluso lo visitaban en Chocó. Ellos, sin saberlo, resultaron ser un enlace para rastrearlo. Fue clave la información que logró obtenerse,
por parte de algunos estudiantes e integrantes de grupos radicales, principalmente de la ciudad de Bogotá, Medellín y Pereira, afines a la ideología del ELN para poder llegar a este delincuente. De igual manera, conocimos que él recibía jóvenes que lo visitaban para tratar con ellos de formar células urbanas del ELN. En los últimos años, alias Uriel empezó a moverse entre los municipios chocuanos de Ismina, Novita y Condoto. Permanecía en cada uno de ellos no más de 3 días y siempre se trasladaba por vía fluvial. Ayer, cuando fue dado de baja, entre las armas que se le encontraron, había una a la que le daba gran valor. Sabíamos, con la información de inteligencia, que usualmente portaba un fusil y 2 pistolas, y como característica especial tenía una pistola color blanco, que le entregaron en el año 2017, de forma personal, el delincuente conocido como Pablo Beltrán, con quien mantenía una línea directa de comunicación, y él consideraba esta pistola como uno de sus amuletos más preciados. Además, conocimos que siempre llevaba consigo al menos 5 computadores, con información financiera, con información ideológica de esta organización criminal. En los detalles entregados por el ministro y la cúpula, también se hizo claridad sobre las versiones que inicialmente se tejieron respecto a que en el campamento en el que fue abatido alias Uriel, el ejército habría atacado a menores que se encontraban en el lugar. El comandante de las fuerzas militares desmintió esta información. En el proceso de actos urgentes, en el campamento, posteriormente en el registro, no se registraron presencia de menores, los que habíamos visto de manera anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. A su turno, el ministro de Defensa indicó que, de acuerdo a las normas del derecho internacional humanitario, sí es posible realizar acciones militares contra grupos armados ilegales en donde haya presencia de menores. El Estado, bajo las normas del DIH, puede y debe actuar para cumplir con los deberes que le son propios. ¿Qué quiere esto decir? Y me refiero no a este caso, sino a todos los casos. ¿Se pueden hacer operaciones militares cuando hay menores? Sí, se pueden hacer. ¿Se pueden hacer en qué condiciones? Se pueden hacer cumpliendo debidamente todos los principios de conducción de las hostilidades. Cuando hay menores en riesgo por el adelantamiento de operaciones militares, quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento. Y por esa razón lo pone en riesgo de un eventual daño incidental en virtud del desarrollo de las operaciones militares. El jefe de la cartera de defensa añadió que las fuerzas militares no están dedicadas a asesinar niños, como según él, algunos sectores intentan hacerlo ver. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales o directos que confundan a la opinión pública y que creen la idea equivocada, una idea que rechazamos y que no podemos aceptar, de que la fuerza pública mata niños. La fuerza pública no mata niños. Pero ¿quién era alias Uriel? Eso se lo pregunta hoy El País. Les contamos sobre el recorrido de este hombre por las filas del ELN. El recorrido de alias Uriel al interior del ELN inició hace 25 años, cuando siendo tan solo un adolescente ingresó a estas filas subversivas. Su prontuario delictivo es amplio. En una de sus más recientes intervenciones aplaudió la muerte de los 21 cadetes de la Escuela de Policía General Santander. Se ufanó del asesinato de nuestros 22 héroes de la Policía Nacional en el atentado a la Escuela de Cadetes e incitó a que este tipo de actos se repitieran. Su nombre de pila era Andrés Felipe Vanegas Londoño, pero desde que tomó las armas del grupo disidente, decidió hacerse llamar Uriel. En la última década, se convirtió en el máximo líder de esa guerrilla en el departamento del Chocó. Hace menos de 15 días estuvo muy activo en sus redes sociales, enviando un video en el que confirmaba la participación de mujeres indígenas en las filas del ELN. Pero también, después del 9 de septiembre, cuando se presentaron los desmanes en Bogotá, alias Uriel volvió a conmocionar al país, afirmando que células urbanas del grupo guerrillero se habían infiltrado en las violentas jornadas. Los levantamientos y azonadas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno,
nuestra militancia urbana participa en ellas como uno o una más. Este guerrillero tenía en su contra una orden de captura por homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión, y era uno de los objetivos de alto valor de las autoridades. Por él se ofrecían 500 millones de pesos. Era uno de los de pensamiento más radical al interior del ELN. Tenía línea directa con Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN, y utilizaba las redes sociales como plataforma mediática para difundir las acciones criminales y propaganda de esta organización al margen de la ley. Fue uno de los cabecillas que expresaba abiertamente la intención de dar continuidad a atentados terroristas contra instalaciones militares o policiales en el país. Asimismo, advirtió que el Frente de Guerra Occidental, del cual era comandante, no renunciaría a los recursos que percibe de la renta criminal del narcotráfico. Pues vean ustedes, siguen los ecos y las reflexiones acerca de los alcances de este golpe que ha dado las autoridades al ELN, dando de baja a alias Uriel. Y en este caso, las reflexiones tienen que ver con qué tanto esto va a afectar el equilibrio de fuerzas desde el punto de vista militar. Es un golpe sensible desde el punto de vista militar para el ELN, tiene un impacto político que verdaderamente sea significativo. Pues vamos por partes y vamos a tratar de poner las cosas en su sitio, o por lo menos darles los elementos a ustedes para que pongan las cosas en su sitio. Hay que tener presente que alias Uriel, no obstante su inmensa figuración reciente en los medios de comunicación, no hacía parte ni del Comando Central, el COSE, ese organismo que es prácticamente la cúpula del ELN, ni tampoco de la Dirección Nacional del ELN, es decir, de los cuerpos que dirigen el ELN a nivel nacional. Ninguno de los dos hacía parte alias Uriel. Vamos a tener en presente además que el ELN es una organización que, a diferencia de las FARC, que era originalmente, ahora las disidencias pueden ser cualquier cosa, originalmente muy jerárquica, y que los comandantes de las FARC tenían un control muy férreo sobre el resto de la tropa de ahí hacia abajo, del resto de la guerrilla de ahí hacia abajo. En este caso, cada uno de los frentes de guerra es relativamente autónomo. Y alias Uriel es, así aparte, era segundo o tercero del Frente de Guerra Occidental del ELN. Es decir, no era el comandante del Frente de Guerra Occidental, ni del COSE, ni de la Dirección General del ELN, ni comandante del Frente de Guerra Occidental. Ese Frente de Guerra Occidental que está esencialmente operando en Chocó, el Valle del Cauca, y se va un poco hacia el Pacífico tratando de agarrar esa ruta del narcotráfico. Desde esa perspectiva, está claro que la importancia de dar de baja a alias Uriel no es militar ni es estratégica, por lo menos no en la proporción que mucha gente lo dice. Por supuesto, es un golpe muy significativo, por supuesto, es un golpe bienvenido para la institucionalidad, es un golpe bienvenido para los que apoyamos y creemos que el Estado tiene que ganar desde el punto de vista o de la fuerza o de la negociación finalmente esta batalla contra los grupos ilegales. Pero hay que tener presente que ni siquiera comandaba un frente de batalla del ELN. En ese contexto, ¿cuál era la importancia de alias Uriel y cuál es su significado político? Pues es una de las figuras que se había vuelto más mediáticas, incluso yendo más allá de lo que le correspondía. ¿A qué me refiero con eso? A que salía permanentemente en redes sociales a decir una cosa y otra con sus videos, etcétera, etcétera, a veces contraviniendo lo que decían los mismos miembros del COSE, del Comando Central. Por ejemplo, alrededor de los hechos sucedidos en Bogotá después de la muerte de Javier Ordóñez, donde él reivindicó una actividad del ELN en esas acciones, en las acciones de los disturbios posteriores, y mientras tanto Pablo Beltrán decía: nosotros no tuvimos nada que ver. Ahí había incluso contradicciones. Pero sí tiene ese significado político y simbólico, sobre todo para que el gobierno lo capitalice. En un momento en que las cifras son muy malas en términos de orden público, en un momento en que tenemos más masacres y masacres prácticamente semanalmente, en que las cifras del aumento y la multiplicación de las disidencias de las FARC son aterradoras, en que el aumento de los números de los miembros del ELN también son verdaderamente sorprendentes. En ese contexto, por supuesto, al gobierno le viene bien haber dado un golpe de este estilo. Un gobierno que le ha dado un golpe a una figura con importancia política, con importancia mediática, no con importancia militar. No va a voltear el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla, pero sí frente a la opinión pública, donde sí quisiera uno que hubiera un poco más de precisión por parte del gobierno. Porque, por ejemplo, en la rueda de prensa que se dio en el Chocó, se dijo que alias Uriel
había reivindicado las acciones que habían acontecido a partir del 9 de septiembre, después de la muerte de Javier Ordóñez. Cuando uno oye el audio de lo que dijo alias Uriel, él dice, participamos como uno más en medio de todas esas acciones y protestas populares. Como uno más, eso no es ni organizar, ni ser protagonista, ni haber acabado con los CAIs, ni no sé qué. Como uno más, está en las grabaciones, está en internet. Entonces, valiosa la acción del gobierno, importante desde el punto de vista político, no tanto desde el punto de vista militar, pero que no lo vendan como lo que no es, porque empiezan a perder credibilidad. Sobre esta noticia, alias Silvana Guerrero, que hace parte del Comando Central del ELN, hace apenas una hora envió una comunicación a los presos del ELN en las cárceles del país, donde reconocía la muerte de alias Uriel. Sin embargo, el Comando Central del ELN ha informado que en las próximas horas desde Cuba emitirá un comunicado sobre este fuerte golpe que le han asestado las fuerzas militares a este grupo terrorista. Mire, Giovanni, le tengo hasta ahora en el plano internacional una noticia que podríamos decir es bastante positiva. Todo parece indicar, mientras avanza la ciencia, que va bastante bien, que vamos a tener un lugar al que nos vamos a poder mudar ahora que el planeta Tierra pues no nos está resultando muy amable. ¿Se iría usted a vivir a la Luna? No. ¿No? No. Pero va a tener agua, va a poder vivir allí. Sí, Paula, pero el agua que descubrieron está congelada, está en lo profundo, pero eso sí le digo, puede ayudar a las misiones espaciales que vienen. Viene una misión en 4 años, una misión espacial en la que pretende la NASA dejar a varios de los astronautas durante un largo tiempo allá en la Luna para investigaciones científicas. Es un gran descubrimiento lo que han hecho hoy en los Estados Unidos, con decir ya que en la Luna hay agua, sí. Se abre el horizonte científico para muchas especulaciones, pero también para muchos avances, ¿no le parece? Se queda usted en la Tierra mientras yo sí lo estoy pensando ¿A usted seriamente. se va para la Luna? Yo sí me voy para la Luna, sobre todo después de esta noticia que realmente pues sí es histórica, que se ha conocido hoy por parte de la NASA. Como ya les decimos, lo que pasó fue que encontraron agua en la Luna. Esto lo hicieron con la ayuda de SOFIA, que es un telescopio de infrarrojo aerotransportado que es el más grande de su tipo en el mundo. Esto fue lo que encontraron. Agua helada en la superficie lunar, uno de los más grandes descubrimientos de la NASA y logrado gracias a SOFIA, a bordo del Boeing 747 enviado al satélite terrestre y que podría facilitar futuras misiones de los astronautas. SOFIA es el telescopio de la NASA que fue clave para detectar agua en la Luna en forma de hielo, en kilómetros de microcráteres. Por años se creyó que la Luna era un astro sumamente árido hasta que se conoció que aproximadamente 40.000 kilómetros de su superficie tiene la capacidad de retener líquido en las que llaman trampas frías. SOFIA ha encontrado muy poca agua, ha encontrado moléculas individuales de agua que sobreviven en la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Si tuvieras que agrupar todas esas moléculas de agua, serían aproximadamente 12 onzas de agua en 1 metro cúbico de tierra lunar. Así que 1 metro cúbico es como 30 pies cúbicos. Es mucha tierra para mezclar en una botella de agua de 12 onzas. Es mucho más seco que el desierto, más seco que la tierra. Aunque aún no hay claridad sobre si puede ser usada como recurso, es un hallazgo crucial y de los de mayor relevancia en los últimos años. Científicamente es interesante porque no esperábamos agua, no estábamos adivinando que el agua podría sobrevivir en la parte de la Luna iluminada por el Sol. Entonces, pensando cómo llegó ahí y cómo sobrevivió es una pregunta científica interesante que nos dice algo sobre la historia de la Luna. Podría informarnos sobre procesos que tienen lugar en otros cuerpos sin aire en nuestro sistema solar. Antes habían encontrado signos de hidratación en la superficie lunar alrededor del Polo Sur, que podrían tratarse de agua, pero el método usado no logró establecer si realmente contenía la molécula. Sí, la accesibilidad y la disponibilidad siempre serán un problema. Aún no sabemos cómo extraer el agua de la Luna. Es por eso que primero enviamos instrumentos robóticos para que lo sigan los humanos. La NASA prevé el regreso de astronautas a la Luna en el año 2024. Y hace pocos minutos hablamos con el astrónomo Germán Puerta sobre este hallazgo científico y esto fue lo que nos respondió sobre las posibilidades de que exista algún tipo de vida microbiológica en la Luna.
El hecho de que haya agua en la Luna quiere decir que hay vida. Tanto en Marte como en la Luna lo que podríamos ver es que hay agua de todas formas subterránea y la posible presencia de formas de vida pues no se descarta. De hecho, ya la NASA acaba de enviar una misión a buscar vida en Marte, la misión Perseverance. Yo me quedé pensando que usted sí se iba a la Luna. Y sabe que no le creo, no me venga a hablar carreta. Usted le tiene pánico a las turbulencias. La última vez que fuimos a Cartagena, Mauricio, usted y yo, usted ya estaba nerviosa antes de que despegara en el carreteo. Es cierto, no sí, soy de las que así entierro uña y todo al compañero que está al lado mío en el puesto, así que no les conviene viajar conmigo. Pero la verdad, uno sí se está replanteando una vida distinta. Yo lo que le digo es en serio, la Tierra está bastante movida por estos días. Hay más turbulencia aquí que en el cielo. Aún así me quedo yo por aquí en la Tierra. Más bien vamos a ver qué está pasando con las elecciones en los Estados Unidos. Se acercan las elecciones en Estados Unidos ante un aumento de casos por COVID-19. El voto por correo ya superó al de 2016 con más de 59 millones de electores. Este es el panorama en el último tramo previo a las elecciones en Estados Unidos. La conclusión es que Donald Trump es el peor presidente posible, la peor persona posible para tratar de guiarnos a través de esta pandemia. No creo y simplemente no tiene ni idea de qué hacer o simplemente no le importa. Florida sigue siendo uno de los estados clave. Este martes el expresidente Barack Obama regresa al Estado del Sol para hacer campaña por quien fue su vicepresidente. Tiene previsto un meeting en Orlando. Otro de los estados clave es Pensilvania, un estado conquistado por Trump en 2016 y ahora es Joe Biden quien le lleva ventaja aquí según las encuestas. Hola Pensilvania, 8 días desde ahora. Década tras década, voto por voto, Biden traicionó a Pensilvania y traicionó al país. Ante el repunte de casos, a 5 asciende la cifra de personas cercanas al vicepresidente Mike Pence con COVID-19. Pence y su esposa dieron negativo a la prueba. Y mucha atención que a una semana de las elecciones en los Estados Unidos, el Senado confirmó a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de Justicia. Se consolida así entonces una mayoría conservadora de 6-3 en este que es el máximo tribunal de ese país de los Estados Unidos. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Como caleña insigne que es de su tierra, ¿usted quiere que haya Feria de Cali, Por sí o no? supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Así sea virtual? Pues mire, hay gran polémica porque se ha conocido el costo de la feria virtual que se realizaría a final de este año. 11.000 millones de pesos ha dicho la alcaldía que va a invertir allí y dicen que eso es mucha plata, que por qué no se cancela. Pues sabe que no estoy de acuerdo, más allá de que yo sea caleña. Si usted lo analiza, dice la alcaldía, dice Corfecali, que esa plata va a estar destinada para pagarle a las orquestas, a los vestuaristas, a los organizadores, a los bailarines, pues allí lo que hay es una fuente de ingreso para un sector que ha sido el más golpeado por cuenta de la pandemia, que es el de la cultura, el arte y el entretenimiento. Además, si también lo ve por el lado de salud mental, yo creo que para la gente es importante que este tipo de actividades se las lleven hasta sus hogares con virtualidad, ya que pues presencialmente no se puede. Pero hay mucha gente a la que no le gusta porque dice que estos 11.000 millones de pesos se pueden gastar en otro tipo de cosas en época de pandemia. A propósito, las dos caras de la moneda. Este es el informe. La versión 63 de la Feria de Cali ha traído por estos días polémica y división. Mientras es criticada por unos la cifra de 11.000 millones de pesos, otros la justifican como un aporte a las industrias culturales golpeadas por la pandemia. Corfecali se pronunció. Y si no realizamos la feria como una oportunidad de que ellos tengan y obtengan recursos, seguramente agudizaríamos su crisis y contribuiríamos al declive de lo que más potente tenemos para mostrarle al mundo, que es el baile y la música. Las escuelas de salsa consideran que durante la pandemia son las que primero cerraron y las últimas en abrir, y lograr este apoyo sería fundamental para no ahondar más su crisis. Realmente somos una industria que requiere de un gran apoyo. No estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que se permita realizar la feria para que con los recursos que nos vamos a pagar podamos generar empleo para todo nuestro equipo de trabajo. En lo corrido del año se vienen realizando eventos en plataformas digitales, como lo es el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que este año corrió sus fechas y debió ser 100% digital.
el cual tuvo un costo de 3.200 millones y generó inversión y reactivación económica en todo el complejo cultural. Este festival moviliza no solamente la ciudad, sino la región. Los festivales son la forma de apostarle a los artistas a vincular sus procesos, sus creaciones y su formación. Otro de los eventos virtuales que demandó rubro de la administración fue el Festival Mundial de Salsa. Mientras tanto, las escuelas e industrias culturales esperan que con la Feria de Cali se mejore un poco más la precaria situación de cientos de familias que dependen de los espectáculos. Eso en cuanto a Cali. En Barranquilla ya dijeron no carnaval en las fechas en las que generalmente se hace. Kimberly Martínez, buenas noches. Giovanni, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el alcalde ha sido enfático en asegurar que las condiciones no están dadas para realizar los desfiles y eventos masivos a los que estamos acostumbrados los barranquilleros durante los 4 días de carnaval. A pesar de que Barranquilla mantiene las cifras de contagios y de letalidad por COVID-19 a la baja, las autoridades consideran que ni en la ciudad ni en el país están dadas las condiciones para realizar una fiesta de tal magnitud como es el Carnaval de Barranquilla. En febrero no estamos preparados para unas fiestas que congregan a millones de personas, tanto de Barranquilla como de otras ciudades y países. Es por eso que la fiesta, como la conocemos, no se llevará a cabo en febrero. El distrito y la Fundación Carnaval están trabajando de la mano para preservar las tradiciones artísticas y culturales de esta fiesta sin reunir a miles de personas en los desfiles y eventos masivos propios del carnaval. Trabajaremos para que las manifestaciones culturales, las expresiones artísticas, los hacedores del carnaval tengan una manera de expresarse y de esa manera preservemos nuestra cultura, nuestro patrimonio oral e inmaterial. Pero lo que sí no haremos es exponer la vida y la salud de los barranquilleros. Por su parte, los actores y hacedores del carnaval están de acuerdo con esta medida y proponen que durante esos días se realicen actividades académicas relacionadas con esta fiesta. Precarnaval y carnaval totalmente virtual, académico 100%, acompañado de talleres, conferencias, foros, ¿por qué no un congreso internacional? En noviembre del año 2013, el Carnaval de Barranquilla se convirtió en la primera fiesta de Colombia en ser declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por su aporte a la cultura del país. El alcalde también ha dicho que no se ha definido si el carnaval se podrá realizar durante el 2021 y que aún es prematuro para definir una nueva fecha. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informó para Red Más Noticias Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Inmensa la polémica que se ha generado no solamente en Cali y en el Valle del Cauca, sino en todo el país. Alrededor de esta decisión de las autoridades, la corporación que organiza la Feria de Cali, pero también la Alcaldía de Cali, de hacer la feria y de hacerla con una inversión de 11.000 millones de pesos. Y eso ha dado lugar a dos distintos tipos de críticas. Unas que tienen que ver con esos 11.000 millones de pesos y otras que tienen que ver con el riesgo que un episodio de estos o una organización de estas conlleva desde el punto de vista de la salud pública. Y yo creo que vale la pena separar las dos discusiones porque desde mi punto de vista, vamos a ver qué piensan ustedes, puede ser que los organizadores tengan razón en una, pero no en la otra. ¿A qué me refiero con la primera dimensión? A la que tiene que ver con esos 11.000 millones de pesos. Obviamente, es muy fácil e inmediatamente todo el mundo dice, pero ¿cómo así? 11.000 millones de pesos para dedicarlos a una cosa de baile, de fiesta, de orquestas, de no sé qué, habiendo tantas necesidades en estos momentos. Sí, es cierto que es complejo, pero ojo a lo siguiente. El gobierno de la ciudad de Cali ya había decidido desarrollar un plan de reactivación del cual hacía parte importante, uno de los rubros más importantes era el que tenía que ver con las artes y con la cultura. De hecho, las artes, los trabajadores de la cultura, los trabajadores de las artes, del entretenimiento, han sido los que más duro les ha ido y los que más dificultades han llevado en medio de esta pandemia y las cuarentenas subsecuentes. No lo digo yo, ustedes agarran las cifras del DANE, ven dónde se han dado los mayores niveles de desempleo, dónde se han perdido las mayores cantidades de empleo, las mayores pérdidas de ingreso y están en ese sector de cultura y entretenimiento. Por lo tanto, si estamos en plan de reactivar y apoyar a los más perjudicados, no es desde ningún punto de vista absurdo el que se trate de aprovechar unas fechas de este estilo para inyectarle recursos a esta actividad. Ustedes dirán, sí, pero 11.000 millones, bueno,
La feria anterior, la feria del año pasado, tenía un presupuesto de 16.000 millones, se baja 5.000 millones, queda en 11.000 millones, que no es una cifra menor, pero tengamos presente que estamos hablando de más o menos 500.000 millones los que van a abarcar todo el esfuerzo y el paquete de reactivación de la Alcaldía de Cali. De esos 500.000, que haya unos 11.000 que se dedican a la Feria de Cali, no parece desproporcionado cuando se está tratando de dar empleo, ingresos y una oportunidad después de tanto tiempo a ese segmento de las artes y la cultura. Por allí, aunque yo sé que es polémico y es complejo y dirán cuántos mercados se pueden comprar con 11.000 millones, pues sí, los comprarán los músicos, los cantantes, los que estén recibiendo esos recursos. Punto y aparte. Otra discusión es la de salud pública, y ahí yo sí creo que se equivoca de manera muy grave la administración de la alcaldía, la administración de la ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque está bien que se van a hacer distintos eventos que se van a dar de manera virtual. Se van a organizar varios de los eventos que se han planteado desde siempre, pero de manera virtual, con transmisiones a través de los canales regionales, con transmisiones para que la gente las disfrute en su casa, y todo eso está perfecto. Esa virtualidad es la norma fundamental para tener presente en una coyuntura como estas. Pero el alcalde o la alcaldía ha anunciado que también, fuera de esas transmisiones virtuales, va a hacer lo que ellos denominan encuentros comunales bioseguros. ¿Qué son los encuentros comunales bioseguros según la administración? Van a ser sitios en los que se van a poner pantallas gigantes para que se reúna la comunidad y se pegue a la rumba en medio de una plaza, en medio de una calle cerrada, Y díganme ustedes qué diferencia va a tener eso frente a las cantidades de fiestas clandestinas que hemos visto nosotros en este noticiero, en que agarran y cierran media cuadra y salen a rumbear. Me parece perfecto que rumbee cada cual si no está perjudicando a los demás y si no está poniendo en riesgo la salud de los demás. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esas fiestas que tanto hemos señalado aquí, que tanto hemos censurado desde este noticiero y desde los distintos medios de comunicación porque ponen en riesgo a la salud pública, y un encuentro frente a una pantalla gigante para seguir la Feria de Cali con aguardiente en mano? Díganme ustedes cómo se va a lograr la diferencia entre una cosa y otra y cómo se va a lograr evitar que allí venga un pico de la pandemia, en momentos además que Cali ha sido una de las ciudades que ha dicho probablemente va a tocar cerrar nuevamente después de una crisis nueva, un reavivamiento de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, unas de cal, otras de arena. Creo que la administración está a tiempo de corregir esa idea de tener esos encuentros bioseguros, supuestamente. El petróleo de referencia Brent se cotizó en promedio a $40.59 el barril. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a $1.06. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia ascendió 0,15% a 1.177 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.812 pesos con 82 centavos. El euro se cotizó en promedio a 4.507 pesos con 82 centavos. La cifra del día es el 7% que se prevé en la contracción del Producto Interno Bruto para el cierre de este 2020. Según el Banco de la República, esta caída está relacionada con la crisis económica que se generó por la pandemia. Se espera que para el 2021 haya una recuperación del 4%. Vamos con la pregunta del día. ¿Qué decisión cree usted deben tomar los colegios en donde estudian los jóvenes que participaron en una riña en la que un adolescente fue golpeado brutalmente en Bogotá? ¿Qué nos dicen los televidentes, Paula? Te cuento, Giovanni, que hay mucha indignación a esta hora de nuestros televidentes. Gloria Córdoba, 79. Ojalá una sanción ejemplar. Pero a estos pequeños zamponcitos no les pasa nada porque para unas cosas sí son menores de edad, pero para atacar brutalmente a otro, sí no. Diego Alejandro Ruiz, que se les haga un llamado de atención por parte de la institución educativa. Luego, que se les haga seguimiento psicopedagógico estudiantil y que el colegio tome alguna medida que no vaya a afectar su estadía en el colegio, ya que son actos que fueron fuera de la institución. Y Claudia Estela Prías, expulsarlos inmediatamente. Eso opinan a esta hora nuestros televidentes. Y antes de irnos, Paula, una noticia de última hora, lo acaba de decir el ministro de la Defensa a través de Twitter. Dice, Fuerza Pública tiene todo listo para aspersión aérea. En Caucasia hice revisión de capacidades para erradicación, pues tenemos que seguir avanzando en eliminación de cultivos ilícitos que se transforman en cocaína y financian las masacres y el asesinato de líderes sociales. Lo acaba de decir el ministro de la Defensa, tiene todo listo para aspersión aérea. Es la noticia, seguramente mañana tendrá desarrollo. Muy bien,
llegamos así nosotros al final de esta emisión, Giovanni. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana. Feliz noche. Madrugamos, los esperamos.